estamos en el estudio de la primera carta de Juan. Juan, conocido como el apóstol del amor, pero como veíamos en la introducción de la carta hace un mes, veíamos que Juan no solo era un pastor lleno de amor por las ovejas del Señor Jesucristo, sino que también era un hombre radical en torno a la verdad. Y cuando la verdad estaba siendo atacada dentro del seno de la iglesia, el apóstol Juan, ya en su vejez, saca a relucir lo mejor que tenía en torno a su posición como apóstol. Él es el último apóstol con vida cuando se escribe las epístolas de Juan. Así que cuando él habla como representante de los apóstoles. Y esto es fundamental, como lo exponíamos en la introducción a la carta que hicimos hace un mes, porque los apóstoles tenían precisamente la meta, el objetivo, el trabajo de llevar, de dejar registrada la verdad del Evangelio, la verdad de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. La Escritura nos dice por parte del apóstol Pablo, le dice a la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esa es la labor que tiene la iglesia, edificarse sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y el fundamento de los apóstoles y profetas es la labor que ellos han dado y que nos dejaron en el registro de las Escrituras. Cuando nosotros estudiamos en el libro histórico que tenemos en las Escrituras en torno al Nuevo Testamento, el libro de Hechos, nosotros vemos que así fue como se edificó la iglesia. Uno encuentra que Lucas relata que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Nos enseña Hechos capítulo 2, versículo 42. Así que es fundamental ese papel que Juan como apóstol toma en contra de la herejía que empezaba a surgir en el interior de la iglesia. Porque tenía que defender a la iglesia de doctrinas tergiversadas que para la iglesia en ese instante era muy difícil distinguir entre doctrinas correctas y doctrinas heréticas. Nosotros debemos entender que cuando Juan escribe la carta, ellos no tenían lo que nosotros tenemos ahora. Dos puntos principales. Primero que todo, no tenían el canon cerrado. El canon estaba en composición, no se había cerrado. Así que no tenían un Nuevo Testamento donde ellos apoyarse para poder distinguir la herejía de la doctrina correcta. Y tampoco tenían lo que nosotros tenemos hoy, que son 2000 años de bagaje teológico en torno a la verdadera doctrina. Así que para ellos las verdades que se exponían muchas veces no alcanzaban a percibir dónde estaba el error, qué era herético y qué era una doctrina correcta. De allí que cuando la herejía empieza a surgir en medio de las iglesias, el apóstol Pablo se levanta, un anciano se levanta con mucha fuerza a ir en contra de la herejía. Judas nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dada a los santos. Y esa es la labor que cumple Juan como apóstol hacia el final de sus días. Esa es la labor que nosotros como iglesia debemos hacer. Atesorar y batallar por la verdad una vez dada. Una vez dada. Y esta carta, la primera carta de Juan, como veíamos en la introducción, es precisamente ese batallar del apóstol contra la herejía que surgía en medio de la iglesia. Haciendo un recorderis, porque no puedo arrancar sin hacer un recorderis, ¿hacia quién o contra quién Juan escribe la carta? Primero que todo, Juan lo escribe para la iglesia, para darle dirección, pero ¿en contra de quién? Y históricamente, aparentemente, Juan escribe en contra de lo que se conocería después como el gnosticismo. En esto, esta primera carta de Juan es un ataque de Juan contra las primeras semillas de lo que se conocería después como el gnosticismo. Básicamente el gnosticismo era lo siguiente: era la unión del pensamiento de la cultura pagana revuelta o combinada con algunos atisbos de cristianismo.
Y eso es muy peligroso porque, como les comenté, la iglesia no tenía un fundamento donde soportarse y ver cuál era la doctrina correcta y cuál era la herejía. Y al combinarse con lenguaje cristiano muchos aspectos heréticos, podían pasar y las personas creer que era real. De allí que la función del apóstol Juan fue fundamental, hace un mes, nosotros estudiamos los primeros 4 versículos de la epístola como introducción a la epístola, y básicamente los 4 versículos tienen este fundamento. Juan se presenta como apóstol. Ese es el fundamento de los 4 versículos iniciales. Juan se presenta como apóstol. Y eso es muy importante porque, como estudiamos hace un mes, ellos tenían la autoridad, tenían el don, el derecho de dejar generada la doctrina sobre la cual la iglesia se fundamentaría. Así que él se presenta como un apóstol. Y él utiliza palabras en el inicio, en esos primeros 4 versículos, que dejan claro que lo que él va a traer no es algo que le ha llegado por revelación o por terceros, porque nosotros vemos en esos 4 versículos que él utiliza palabras como lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. Es decir, él se está presentando como un testigo directo de la verdad que él está exponiendo, y esto, como veíamos hace un mes, iba en contra de lo que los gnósticos o ese gnosticismo incipiente empezaba a decir. Porque ellos empezaban a enseñar que ellos tenían un conocimiento secreto que las demás personas no tenían, y que ese conocimiento era fundamental para llegar a salvación. A lo cual el apóstol Juan, en esos primeros 4 versículos que estudiamos hace un mes, dice: no, voy a traer la verdad una vez dada, la única, la que no está oculta, y no la traigo como aquel que la recibe como por revelaciones, como por sueños, sino que la traigo como aquel que ha sido testigo directo. Palpé, escuché, vi, y se presenta como el representante de los apóstoles. Por eso habla de manera plural, Así que, como la introducción, y hay algo maravilloso, y les comento para los que no lo saben, aquí hay un hermano, Anthony, está haciendo la labor de subir todas las enseñanzas a YouTube. Y si alguien queda con el bache de qué se enseñó en la introducción a la primera carta de Juan, pues allí está esa enseñanza para que se enriquezca y pueda tomar todo el punto y la riqueza de la exposición de esta carta. Ahora, en esta introducción, que trato de hacer es recordar un poco lo que se enseñó en esa introducción, nos queda algo a nosotros, y es que nosotros también tenemos que batallar por la verdad una vez dada, la bendita palabra, así como Juan en su vejez batalló por la bendita palabra, por la verdad una vez dada. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Eso lo dice en 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que una de nuestras labores es proteger la verdad, batallar por la verdad. Y eso fue lo que hizo Juan en esta primera carta. Entonces, los primeros 4 versículos básicamente es: Juan desvirtúa que ellos tengan un conocimiento oculto que la iglesia no tenga, porque él fue un testigo directo y lo presenta, y presenta la verdad una vez dada a la iglesia, sin tapujos, sin oscuridades. Vamos a estudiar entonces en esta noche a partir del versículo 5, y vamos en este inicio de la enseñanza de esta noche a leer desde el versículo 5 al versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Los gnósticos decían tener un conocimiento que no todos tenían. De allí la palabra con que se conoce a esa herejía, y este es el nacimiento de esa herejía, o los primeros atisbos, gnósticos, porque viene la palabra griega gnosis, que significa
conocer. Ese era el gran punto que ellos exponían. Ellos exponían que tenían un conocimiento que permitía que las personas fueran salvas. Ellos hacían una división aún dentro de la iglesia y decían, miren, los verdaderos cristianos, los salvos, son aquellos que han llegado a ese conocimiento que nosotros transmitimos. Para ellos, ese conocimiento que ellos transmitían era la luz de la vida. Solo a través de ese conocimiento las personas podían ser salvas, Así que ante esa posición que ellos tenían, de que tenían un conocimiento que si las personas no lo tenían, no podían ser salvas, el apóstol Juan empieza a utilizar un lenguaje que va directamente en contra de esa posición, de creer que ellos tenían la luz que guiaba hacia la vida. Porque el apóstol Juan, entonces, tomando una autoridad apostólica, haciendo un énfasis como el que vimos en los primeros 4 versículos, que él es un testigo directo, que a él no le llegó la revelación por sueños o por visiones o por razonamiento humano, dice en el versículo 5, para ir en contra de esa posición que los gnósticos tenían, de la siguiente manera. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos una vez más. Entonces dice, nosotros, y él se presenta como apóstol, como representante de los apóstoles, como el último apóstol vivo, nosotros hemos oído el mensaje directamente. No es que nos haya llegado de otra manera. Y este es el mensaje: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y nosotros, si no conocemos el trasfondo contextual de hacia qué escribe Pablo, podríamos pasar por alto esta referencia. Nosotros en el Evangelio de Juan y en las 3 epístolas de Juan no encontramos sino 3 manifestaciones directas de parte del apóstol Juan en torno a quién es Dios. En el Evangelio encontramos que por boca del Señor Jesucristo Juan deja registrado que Dios es espíritu. Aquí encontramos que Dios es luz. Y más adelante encontraremos que Dios es amor. Así que cuando Juan deja registrado una característica de nuestro Dios, tiene una fuerza muy grande en torno a lo que él está enseñando. Y en torno a la característica que decían los gnósticos, de que ellos tenían la luz de la vida, que esa revelación era la única forma en que las personas pudieran ser salvas, Juan arranca diciendo, no, Dios es luz. La luz no viene de parte de razonamiento humano ni de hombre. Dios es luz. Y el tema de la luz, Juan lo ha venido tratando, y ya lo hemos venido estudiando nosotros en los días domingos, cuando exponemos el Evangelio de Juan. La palabra luz en torno a Dios y en su relación con los hombres es muy importante en la teología de Juan. Y quiero que hagamos un repasito muy rápido de 3-4 versículos del Evangelio para que entendamos cuando Juan habla acerca de que Dios es luz, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Entonces, sin perder primera de Juan, vamos al Evangelio, a Juan capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4 al 5. Acordémonos que en Juan capítulo 1, los 8 primeros versículos son lo que se conoce como el prólogo, y es el hablar de la encarnación del Señor. El versículo 4 al 5 dice de Juan capítulo 1 del Evangelio: en él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A mí me encanta una traducción distinta hacia el final de este pasaje, que es aceptada, y es, en vez de decir las tinieblas no prevalecieron contra ella, es no pudieron comprenderla. Las tinieblas no pudieron comprender a la luz. Ahora leamos el versículo 9 y 10 de ahí de Juan capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, claramente en torno a la luz, solo en el primer capítulo del Evangelio se presenta como la luz es
la revelación de Dios, el verbo de Dios. Jesucristo es la luz de los hombres. Si hay un mensaje, si hay una guía de vida, ese es Jesús. Acompáñame a Juan 8. Adelantemos hasta Juan capítulo 8. Y miremos que el Señor Jesucristo, en medio de la fiesta de los tabernáculos que tanto estudiamos, ya Él se levanta y dice lo siguiente en el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la luz de la vida. Así que si hay una luz que guía a la vida, esa luz es Dios mismo. Esa luz es el mensaje que viene de Dios. No es un mensaje que viene a través de una revelación dicha por unos hombres. Y eso es lo que arranca diciendo el apóstol Juan. Ahora, el Evangelio de Juan también nos ha mostrado por qué los hombres no aceptaron esa luz. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que hay una luz que guía la vida, pero el pecado del hombre niega esa luz. Y regresando al contexto de la primera carta de Juan, estos falsos maestros que habían surgido del mismo seno de la iglesia son este tipo de hombres. ¿Por qué? Porque este tipo de hombres les pareció en poco la revelación una vez dada por parte de los apóstoles. Y entonces, ¿qué quisieron hacer? Quisieron unir el concepto pagano acerca de supuestas verdades y unirlos con un barniz cristiano. Es decir, rechazaron la luz que venía de Dios a través de las enseñanzas de los apóstoles, a través de las enseñanzas de los apóstoles. Así que Dios es luz, que es lo que arranca diciendo el apóstol Juan. Lo que hace es humillar el concepto de nuevas revelaciones. Solo hay una luz, y esa luz, esa verdad ha sido revelada a través de los apóstoles. Es Dios quien ilumina la verdad y no la mente humana, porque la mente humana siempre va a divagar en lo oscuro de su corazón y siempre va a generar doctrinas que estén acordes al deseo de sus corazones. Pero Dios es la luz. Ahora, Juan no solo dice en el versículo 5 de la primera carta de Juan, en el capítulo 1, no solo dice que Dios es luz, sino que hace un contraste. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hace un contraste. Y este contraste va a atacar precisamente ese concepto gnóstico, de este gnosticismo incipiente, de decir, tenemos algo secreto que ustedes no conocen. Tenemos algo secreto que ustedes no conocen. Cuando Juan dice, y no hay ningunas tinieblas en Él, empieza a atacar el concepto de que ellos tenían algo que la demás iglesia no conocía. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto dentro del mensaje que Dios quiso revelar a los hombres. No hay nada oculto dentro del mensaje que Dios quiso revelar a los hombres. Y ese era uno de los aspectos de estos falsos maestros. Nosotros hemos recibido un mensaje que la iglesia no conoce. Pero el mismo apóstol Juan tiene que levantarse a decir, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No hay nada oculto dentro del mensaje de Dios. El mensaje de Dios para nosotros aquí está. Aquí está, completo, suficiente. No hay un mensaje nuevo que nos llegue como si no tuviéramos la plenitud de la palabra de Dios. Ahora, ellos tenían a los apóstoles, en este caso el apóstol Juan, en medio de ellos, mostrando que no había nada oculto dentro del mensaje que Dios le quería dar a la iglesia. Es más, quiero que nos adelantemos un poquito, vamos al capítulo 2 de Primera de Juan, y mira cómo Juan les va a decir a la iglesia lo siguiente. Yo voy a parafrasear y después leemos. Les va a decir, miren, ustedes tienen la unción,
ustedes tienen la capacidad de entender el mensaje. Eso no es exclusivo de unos maestros. Eso es algo que Dios le ha dado a la iglesia. Leamos, 1 Juan, capítulo 2, versículo 20 al 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice el apóstol Juan a la iglesia. ¿Y qué? ¿Y conocéis todas las cosas? No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque las conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, ¿cuál es esa unción que el apóstol Juan habla aquí en 2 capítulo 2? El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Iluminar la bendita palabra de Dios. ¿Y es algo exclusivo de algunas personas cristianas? No. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo de Dios. Si no lo tienes, porque no es de Cristo. Así que cuando ese grupo herético empezaba a decir que tenía un mensaje que nadie más conocía, era algo mentiroso, y el apóstol Juan entra a desenmascararlos. En Dios no hay ninguna tiniebla, no hay ninguna tiniebla. Pero cuando Juan decía que Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él, va más allá de ser solamente una fuente de revelación. Es decir, va más allá de hablar de revelación. Porque lo que está haciendo el apóstol Juan en ese versículo 5 es resaltando la naturaleza de Dios. Dios es luz. Dios es luz y está totalmente en contra de lo que es tinieblas. Y está hablando de la naturaleza de Dios. Y aquí Juan entra a tocar la fibra del testimonio de vida de estos falsos maestros. Dios es luz. La frase Dios es luz es muy amplia. Sí, habla de revelación sin ninguna duda. Va en contra de lo que los gnósticos decían, claro que sí. Pero aún va más allá. Porque aquí está hablando de quién es Dios. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Y aquí va en contra precisamente del testimonio de vida de estos falsos maestros. Aquellos falsos maestros que decían que estaban guiados o que tenían una luz de vida, una luz especial, una revelación especial, que estaban en unión con Dios, pues sus vidas no daban testimonio de eso. De allí que en el versículo 6 Juan diga lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, usted me va a preguntar, ¿y cómo sé yo que ellos tenían un mal testimonio? Espere, vamos a desarrollar. En esta noche usted se va a dar cuenta por qué ellos tenían un mal testimonio de vida. Pero lo que quiero que quede claro aquí es que cuando Él dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas que en Él, y cuando dice en el versículo 6 que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, Él está atacando el testimonio de vida que estos hombres falsos maestros daban a la demás iglesia. El Señor Jesucristo, hablando precisamente de los falsos maestros, nos ha dejado una guía para reconocerlos. No pierdas 1 Juan. Vamos a Mateo capítulo 7 y vamos a leer el versículo 15 al 18. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 18. El Señor Jesucristo dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y nos dice cómo los reconocemos: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que estos falsos maestros que decían que tenían un conocimiento y una luz que guiaba a la vida, eran todo menos un buen testimonio para la iglesia en torno a la santidad. Estos hombres no caminaban en pos de la santidad. Hay algo llamativo en esto, y quiero contextualizarlo un poquito, no me voy a extender. Muchas personas que hoy se erigen como grandes maestros dentro de la iglesia, como grandes ungidos,
sucede exactamente lo mismo. Su testimonio de vida es todo menos un testimonio de cristianos que caminan en pos de la santidad. Si alguien quiere ahondar un poco más en este tema, en torno a esos grandes personajes que la cristiandad tiene como modelo a seguir tristemente, Benny Hinn, Cash Luna, todo este tipo de personajes, les recomiendo el libro de John MacArthur, Fuego Extraño, porque en un pasaje largo de ese libro, él va a mostrar precisamente esto. Que aquellos que dicen que son muy llenos del Espíritu Santo, pues realmente muestran es totalmente lo contrario, porque sus vidas son totalmente un antitestimonio en torno a los cristianos. Están llenos de pecado. Cierro el paréntesis y vuelvo a ese concepto. Estos falsos maestros básicamente eran todo menos un buen testimonio para la iglesia. Así que cuando el apóstol Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque los gnósticos creían que la comunión con Dios solo se daba a nivel intelectual. Oh, conocemos y entonces claro que tenemos una comunión con Dios, pero esto no es así. Porque un conocimiento correcto de la verdad de Dios debe obligatoriamente que llevar a un andar correcto dentro de la voluntad de Dios. La santidad no es una opción en la vida cristiana. La santidad es el propósito de que tú hayas sido elegido. La santidad no es una opción en la vida cristiana. La santidad es el propósito por el cual Dios te eligió. No fuimos salvos por ser santos, pero fuimos salvos para ser santos. C.S. Lewis decía de una manera diferente esto. Dice, el cristiano no cree que Dios nos ama porque seamos buenos, sino que Dios nos hará buenos porque Él nos ama. La santidad no es una opción en la vida cristiana. La santidad es el objetivo de tu elección y tu salvación. Vayamos al pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8. Yo les aseguro, mis hermanos, que tal vez hace un tiempo para acá no, pero un tiempo atrás, ustedes cuando iban a Efesios capítulo 2, versículo 8, tenían subrayado versículo 8 y 9. Como buenos reformados, como buenos calvinistas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y llegábamos hasta allí. Pero la salvación tiene un objetivo, y es el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El caminar en santidad no es una opción. Yo no puedo decir que yo tengo una maravillosa relación con Dios si yo no muestro mi vida en pos de la santidad. Mentimos, dice el apóstol Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él, y esto era directo contra los gnósticos que se quedaban solo en el conocimiento, pero un mal testimonio de vida, y ahora se van a dar cuenta por qué. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que cuando Juan dice, desde el versículo 5 de 1 de Juan 1, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Era un ataque directo a aquellos maestros tan iluminados, pero que no practicaban la santidad en sus vidas. Igual les dice de frente: ustedes no tienen comunión con Dios. Ustedes no tienen comunión con Dios porque Dios es luz. Porque Dios es luz. Una mala teología, mis hermanos, una mala posición doctrinal lleva inexorablemente a una mala vida en torno a la voluntad de Dios. Hay gente que dice: ¿para qué estudiar teología? Y es una pregunta loca.
¿Para qué estudiar teología? Para que vivas bajo la voluntad de Dios, para que conozcas a Dios, porque Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y en verdad es que conozcamos a quién estamos adorando. Hay personas que creen estar adorando a Dios como les da la gana. La iglesia de Roma, los millones de fieles de la iglesia de Roma, no caen en cuenta que cuando se postran frente a un yeso están ofendiendo a Dios. Ellos creen con todo su ser que lo están alabando. Y eso pasa dentro de la ignorancia de cualquier área en torno a la verdad de Dios. Así que inexorablemente una mala teología, una mala posición doctrinal lleva inexorablemente a una mala vida en torno a la voluntad de Dios. Juan ha resaltado cómo se tiene comunión con Dios ya en lo que estudiamos hace un mes, en los primeros 4 versículos. Leamos el versículo 3 y 4. Dice el apóstol Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y que hasta allí analicemos lo que está diciendo Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es decir, la doctrina, ¿cierto? La doctrina, la verdad, eso os anunciamos. Y dice que trae como resultado, la verdadera doctrina debe traer para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo se tiene una comunión con Dios? Teniendo un correcto conocimiento, cosa que los gnósticos iban en contra del correcto conocimiento. Ellos habían generado un propio conocimiento con un barniz cristiano y caminando en santidad. Por eso en el versículo 7 Juan resalta: pero si andamos en luz, como Él está en luz, y entendiendo todo lo que significa el hecho de que Dios es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Una correcta doctrina debe verse reflejada en una correcta vida en pos de la santidad. Una correcta doctrina debe verse reflejada en una correcta vida en pos de la santidad. Pero nunca una doctrina errada guiará los pasos en pos de la santidad. Nunca una doctrina errada guiará los pasos en pos de la santidad. Ahora, ¿por qué una correcta doctrina, y en este caso en torno a la persona de Jesucristo, nos lleva a caminar en pos de la santidad? Porque una correcta doctrina en pos de la persona del Señor Jesucristo crea la base para nuestro caminar en santidad. Porque en este caminar en santidad, en torno a la luz del Señor, muchas veces caemos y pecamos. De allí que Juan resalte: pero si andamos en luz, y eso es caminar en santidad, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. La base de la obra de la persona del Señor Jesucristo nos crea eso, un fundamento para caminar en santidad. Y ese es el propósito de la lección, ese es el propósito de la vida cristiana, ese es el propósito del diario vivir cristiano: caminar en santidad. Vayamos a Filipenses sin perder Primera de Juan, capítulo 3, versículos 12 al 14. El apóstol Pablo dice lo siguiente en Filipenses 3, 12 al 14. En ese caminar, en ese propósito de llegar a tener la imagen del Señor Jesucristo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, o ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una correcta doctrina, mis hermanos, en torno a la persona del Señor Jesucristo y su obra, lo que hace es permitirnos caminar en santidad. ¿Por qué? Porque en este caminar caemos y pecamos, pero la obra de Cristo nos permite levantarnos y seguir caminando en pos de la santidad. Pero una doctrina errada no tiene la posibilidad de guiar hacia dicho propósito, sino que por el contrario, una doctrina errada va a sumergir al cristiano en el pecado. Y eso es precisamente lo que ahora entra a desenmascarar Juan de estos falsos maestros. Lo que hace una doctrina errada. Dentro de las falsas doctrinas que estos falsos maestros enseñaban, decían lo siguiente: Dios es un ser espiritual. Eso es verdad. Pero aquí entra lo peligroso de tergiversar verdades con mentiras mundanas, y en este caso dentro del concepto que ellos tenían de cómo el mundo pagano percibía el mundo. Dios es espíritu, pero Dios no se relaciona con nada material, porque lo espiritual es bueno y lo material es malo. Ese era el concepto que el mundo grecorromano del siglo I tenía. Lo espiritual es bueno, lo material es malo. Y ese concepto venía porque Platón había generado esa enseñanza, y el neoplatonismo que se vivía en esa época impregnaba aún a estos falsos maestros. Así que, ¿qué tienen que hacer estos hombres con las doctrinas que empiezan a generar? Entonces empiezan a hacer una división entre lo espiritual y lo material. Y entonces decían en torno al hombre: el hombre es un ser material y Dios es un ser espiritual. ¿Cómo puede Dios relacionarse con el hombre? Ellos decían: el hombre es cuerpo, materia, y es sentimientos, alma, lo que ellos llamaban alma. Y decían: pero Dios no se puede relacionar con el cuerpo y con esa parte del hombre. ¿De qué manera puede Dios relacionarse con el hombre? Y entonces el concepto del mundo grecorromano es que el hombre tenía que ser tripartito. Es decir, para que alguien pudiese relacionarse con Dios, Dios tenía que darle un espíritu para poder relacionarse con él. Y entonces pensaban los gnósticos: ok, los que hemos alcanzado este conocimiento hemos recibido de parte de Dios un espíritu para que nos podamos relacionar con él. Pero tocaban este punto: ¿de quiénes? Pero tocaban este punto: si Dios se relaciona con el área espiritual que ha dado, entonces la parte material, lo que haga el hombre con su cuerpo y lo que haga el hombre con sus sentimientos, con sus deseos y anhelos, no afecta en nada mi relación con Dios. ¿Entienden el punto? El punto, decían, es que si el hombre es algo material y es deseos, lo que ellos llamaban alma, pero Dios, para poderse relacionar con el hombre, tenía que dar un área espiritual, pues lo que el hombre hiciese con su cuerpo, los hechos pecaminosos, o lo que hiciese con sus deseos, con sus anhelos, no afectaban en nada a esa área espiritual, que es el área con la cual el hombre se relaciona. El hombre que ha recibido de Dios Espíritu se relaciona con Dios. Así que ellos empezaron a tomar un concepto en torno al pecado y empezaron a decir: ¿saben? El pecado ya no tiene relación con mi vida. El pecado ya no tiene relación con la vida de un verdadero cristiano. Eso es lo que empezaron ellos a enseñar. ¿Por qué? Porque lo que yo haga con mi cuerpo, o lo que yo haga con mis deseos, con mis anhelos, con lo que piense, pues no tiene nada que ver con mi relación con Dios, porque esa área espiritual no se ve contaminada en nada con esa área tan material del hombre. Y entonces empezaron a decir: el pecado ya no tiene relación con nosotros, que somos neumáticos. Nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Si ven el peligro de verdades con mentiras revueltas,
Ahora, la iglesia no tenía todo un bagaje de teología de 2000 años, ni siquiera un Nuevo Testamento para poder ir y refutar eso, y allí tiene que surgir el apóstol Pablo. Y por eso el apóstol Juan, y por eso en torno a este pensamiento de el pecado ya no tiene nada que ver con mi vida, no pecamos porque realmente en torno a mi relación con Dios, mi espíritu no se afecta con lo que yo haga. El apóstol Juan dice en el versículo 8, entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto es directo y sin anestesia frente a estos falsos maestros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, cuando uno piensa en un supuesto cristiano que dice que no tiene pecado, uno puede preguntarse, ¿habrá alguien tan sin sentido, tan obtuso para decir que realmente el pecado no tiene influencia en su vida? La triste respuesta es que sí. La triste respuesta es que sí. Hay cristianos tan obtusos, tan cegados, tan cerrados por una mala doctrina, que pueden llegar a afirmar realmente que su vida ya no está influenciada por el pecado. Es un engaño. Como dice el apóstol Juan, nos engañamos nosotros mismos. Es como, ellos piensan como si Dios hiciera una disección en las acciones del hombre. No, tú pecaste fue con tu cuerpo y tu alma. No tienes pecado. Dios no dice en la Biblia, tú pecaste con tus pensamientos o con tu cuerpo. Dice, tú pecaste. Porque Dios no nos ve diseccionados. Dios nos ve como una persona. Pero ellos se engañaban a sí mismos diciendo, realmente el pecado no tiene relación con mi vida. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Eso es muy peligroso porque tú nunca vas a luchar por caminar en santidad. Tú nunca vas a luchar por caminar en santidad porque el pecado no tiene relación con tu vida. Se engañaban a sí mismos, pero no a Dios. Y por eso Juan dice, ustedes no tienen comunión con Dios. Ustedes caminan en tinieblas. Ustedes caminan en tinieblas. Ahora, como les digo, uno se sorprende al ver ese mismo pensamiento en el día de hoy. Y pastores que guían iglesias en torno a ese mismo pensamiento. ¿Cuál es el resultado de eso? Una iglesia en pecado. Una iglesia castrada en el caminar normal de crecer en santidad. Ahora, quiero contextualizar a algo que conocemos, que es creciendo en gracia. Creciendo en gracia, básicamente toma lo siguiente. Pues no toma, aunque yo no sé qué concepto tengan, este concepto de tripartito del hombre, cuerpo y alma y espíritu, siempre lleva a ese campo, de una manera u otra. Así que usted tiene un concepto tripartito, aprenda, métase en el seminario y entienda qué es lo que dice la Escritura. Ahora, contextualizando un poquito por una secta que nosotros conocemos como Creciendo en Gracia, ellos lo que han hecho es lo siguiente, y llegan al mismo punto. Ellos dicen, ok, hemos sido justificados por Dios, por medio de la fe. Dios nos ha declarado como sin pecado y sin culpa. Eso es verdad. Eso es verdad. Unidos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Padre, dice, sin culpa y con méritos para estar aprobado en mi presencia. Eso es lo que se conoce como la justificación. Es una declaración legal que hace Dios. Ahora, las personas de Creciendo en Gracia entonces dicen, a mí no me hables de pecado, porque los cristianos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como lo dice Romanos 8, capítulo 1. Y eso es verdad. Pero estas personas y la cristiandad en sí, que toma este punto para decir, estamos bajo la gracia y no bajo la ley, que básicamente es el mismo camino que empieza a surgir allí,
Básicamente lo que desconocen es que nosotros hemos no solo sido salvados y justificados, sino que Dios tiene el propósito de santificarnos. Y es allí donde caen y fallan. Cuando una persona no percibe que el pecado aún se mantiene en su vida, no va a caminar en pos de la santidad, no va a ejercer una mortificación de pecado, porque ¿cuál pecado? Así que, creciendo en gracia, y ustedes lo han visto, se tatúan el 666 en la piel o lo colocan en sus carros, porque básicamente lo que están haciendo es una burla en torno al pecado. ¿Cuál pecado? Ya no hay ningún pecado para los cristianos, ya estamos en la gracia de Dios. Ellos no deberían tatuarse el 666, sino que deberían tatuarse ignorantes de las Escrituras, porque aquel que no asocia a la justificación la santificación es un ignorante de las Escrituras. Dios te ha elegido, te ha justificado, te ha dado una base de la cual no vas a caer nunca, aprobado delante de Él con un propósito: santificarse. De allí que el apóstol Juan les diga a los filipenses lo siguiente en Filipenses capítulo 1 versículo 6: a una iglesia, a unos cristianos, a unos nacidos de nuevo, a la iglesia tal vez más amada por el apóstol Pablo, les dice lo siguiente: a ellos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál obra es esa? ¿Cuál obra es esa? La santificación. La santificación. Y Pedro le dice a la iglesia, primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 16: Pedro le dice a la iglesia: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo Jesús sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El gran peligro, y volviendo al contexto de la carta de Juan, el gran peligro de alguien que dice que el pecado ya no tiene relación con su vida, porque su espíritu que se relaciona con Dios no se contamina con los hechos de la carne, ni con los pensamientos. El gran problema es que no va a caminar en santidad. Y si no camina en santidad, no tiene comunión con Dios. Pero había otro grupo dentro de los gnósticos. Había otro grupo que decía: no, lo que ha sucedido es que a través de este gran conocimiento que tenemos, hemos vencido al pecado en nuestra vida. Y ya el pecado no tiene influencia en nuestra vida. Ya no por un concepto tripartito del hombre, sino por ya un orgullo espiritual en torno a: hemos vencido al pecado. Esto es lo que se conoce históricamente como el perfeccionismo. Como el perfeccionismo. Es decir, que hay personas, y esto a lo largo de la historia, y esto solo son un ejemplo, que dicen que va a llegar un momento dentro de nuestro caminar cristiano que vamos a estar tan santificados que ya el pecado va a morir y no va a tener ninguna influencia en nuestra vida. Eso es lo que se conoce como perfeccionismo. Ahora, vuelvo y repito, es muy peligroso porque toca términos que son verdad, pero mezclado con herejías. Y es allí lo delgada la línea que la iglesia naciente no podía percibir. Y por eso el apóstol Juan tiene que ir. ¿Por qué? Porque la Biblia sí nos dice que nuestra meta es la perfección. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5:48: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Claro que sí. Ya que acabamos de leer que Pedro dice: sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Claro que sí, esa es la meta. Ahora, que esa sea la meta no valida que alguien piense que ha llegado a esa meta en su vida terrenal. Nunca, mis hermanos. Nunca en este peregrinaje de vida llegaremos a un momento en nuestra vida que digamos: el pecado no tiene influencia en mí. Quiero mostrarte a un gigante, al gigante de la fe, al apóstol Pablo.
Y quiero mostrarte, y ya vimos, volvamos a Filipenses 3:12, lo que él dice en torno al camino que él estaba recorriendo, que es el camino de santidad. Filipenses 3:12, el apóstol Pablo dice claramente, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea ¿qué? Perfecto. Ahora, mis hermanos, el apóstol Pablo es un hombre que tiene la capacidad de decir en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Es un hombre que tiene la capacidad de decir en esta misma carta de Filipenses que él en torno a la ley era irreprensible. Ahora este hombre dice, no que yo lo haya alcanzado ya. El pecado siempre va a tener influencia en la vida, y eso tiene un propósito, mis hermanos. Mira cómo se presenta el apóstol Pablo a él, siendo un apóstol y siendo Pablo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dos puntos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, Juan no dice yo fui. Pablo, que estoy confundido entre Juan y Pablo. Pablo dice yo fui, no. Él dice yo soy. Él no dice en hebreo, en griego, él, sino que dice él, Eimi. Eimi, yo soy el primero de los pecadores. El mismo apóstol Pablo, de allí que en torno a esa posición ya orgullosa de estos falsos maestros que decían, hemos llegado a un nivel, mis hermanos, que ya el pecado no tiene influencia en mi vida. Le dice en el versículo 10 de Juan capítulo 1, de primera de Juan capítulo 1, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, y su palabra no está en nosotros. Mis hermanos, Juan le escribe a una iglesia. Juan no le está escribiendo a unos incrédulos que posiblemente iban a llegar a ser cristianos. Y Juan les está diciendo que aquel que dice que el pecado no tiene influencia en su vida hace a Dios mentiroso. Ahora quiero mostrarles el peligro que trae esa posición en torno a la vida. Y quiero mostrarlo a través de ver cómo Juan resalta la otra posición de aquellos que han recibido la verdad una vez aceptada, allí, en esos versículos que no hemos leído. Así que, en torno a esa posición de no influencia del pecado, en torno a esa posición de perfeccionismo o las variantes que en la historia del cristianismo se han dado, como el movimiento de santidad wesleyano, las iglesias nazarenas y toda esa enseñanza de somos capaces de llegar a perfección, somos capaces de llegar a un estado en que no haya influencia del pecado. Quiero mostrarte los peligros a través del contraste con aquellos que han caminado en torno a la verdad. Y el primer punto peligroso en torno a llegar a decir que el pecado ya no tiene influencia en la vida de un creyente es que puede llegar un momento en decir, ok, ya no necesito a Cristo. Implícitamente, cuando alguien llega a un estado de perfección, ya puede generar méritos propios. Y si llega a méritos propios, ¿para qué Cristo ya? Es esa posición que he visto, mis hermanos. Esto que yo les estoy diciendo, lo hemos palpado en esta congregación. Alguien que se para y diga, casi exprese que es perfecto. Si alguien dice no tener influencia del pecado, es porque puede por sí mismo ganar méritos delante de Dios y de esa manera decirle a Cristo más o menos lo siguiente: Cristo, gracias Señor Jesucristo por la obra que hiciste, me diste ahora la base y ahora yo estoy generando mis méritos propios. Gracias, es como algo del pasado, pero ahora yo tengo la capacidad de generar méritos para ganar la vida eterna. El apóstol Pablo, y vuelvo y tomo el ejemplo del apóstol Pablo, quiero que veamos qué dice en torno al momento cuando él llegue a la presencia de Dios.
¿Qué va a presentar el apóstol Pablo? Va a presentar y decir, voy a presentar ante Dios mis justicias, la obra ardua que di, me consumí en la obra que tú me diste que hiciese. O va a decir, las justicias de Cristo, Señor. Filipenses 3, 8, 9. Filipenses 3, 8, 9. Y ciertamente, dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él no se iba a presentar con justicias propias, no le iban a alcanzar. Delante del Señor, el Señor le iba a decir, condenado, por tus justicias, condenado. Porque la influencia del pecado siempre está latente dentro de la vida de un cristiano. De allí que el apóstol Juan diga en el versículo 7 de 1 de Juan 1, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí Juan está impulsando la santidad, andar en luz, pero no desconoce la necesidad de la obra de Cristo en torno a ese caminar. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y me gusta lo que hace Palabra de Dios para Todo en su traducción. Dice, mientras vivimos en la luz, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa limpiándonos de toda maldad. Continúa limpiándonos de toda maldad. Nunca, mis hermanos, ese es el propósito de que el pecado, de que la influencia del pecado permanezca en la vida de un creyente. Nunca podremos desligarnos de la persona del Señor Jesucristo. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. El que está separado de mí nada puede hacer. Ahora, cuando alguien escucha a una persona que se levanta y dice, el pecado ya no tiene influencia en mí, hay muchas personas inocentemente dicen, ay, qué loable es eso. Eso no es nada loable. Eso es muy peligroso, porque de una manera u otra llega en un momento dado de su vida a despreciar la obra del Señor Jesucristo, a la persona del Señor Jesucristo. Así que ese es el primer gran peligro. El segundo gran peligro es que la negación de la influencia del pecado en nuestra vida lleva a quebrar todo vínculo con Dios. La negación de la influencia del pecado en la vida de un creyente lleva a quebrar todo vínculo de relación con Dios. El versículo 9 de 1 de Juan capítulo 1 dice, si confesamos ¿qué? Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquel que piensa que no peca, no siente la necesidad de arrepentirse y pedir perdón. Confesarme, ¿y por qué? ¿Por qué confesarme? ¿Por qué lo voy a hacer? Si el pecado ya no tiene influencia en mi vida. ¿Arrepentirme de qué? ¿Pedir perdón por qué? Ellos dicen, yo ya pedí perdón en el inicio de mi vida cristiana, yo ya me arrepentí en el inicio de mi vida cristiana, pero ahora, ¿qué sentido tiene? Es verdad, mis hermanos, que nosotros cuando iniciamos nuestra vida cristiana venimos en arrepentimiento y pedimos perdón, y el Señor es un juez que nos declara justos delante de Él. Es verdad. Pero mis hermanos, en el caminar de la vida cristiana nosotros con Dios tenemos una relación de padre-hijo. De padre-hijo. Y ese Padre quiere que caminemos en su voluntad, y nosotros fallamos continuamente. Así que el arrepentimiento y la petición de perdón son
fundamentales para la correcta relación filial entre el padre y los hijos. De allí que el Señor Jesucristo le enseñe a sus apóstoles a orar de la siguiente manera. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, ¿cuáles deudas? El pecado. Y así como le pedimos a Dios diariamente porque envíe su provisión, nosotros diariamente tenemos que reconciliarnos en nuestra relación con el Padre a través de pedir perdón. Aquellos que dicen, el pecado no tiene influencia en mi vida, desconocen que en este caminar se nos ensucian los pies. Juan hace una maravillosa ilustración en torno a esta verdad cuando está lavándole los pies a los discípulos. Juan capítulo 13, versículo del 8 al 10. El Señor Jesucristo está lavando los pies de sus discípulos y Pedro dice, a mí no me vas a lavar los pies. Porque lavar los pies era la labor del esclavo más paupérrimo que tuviese una casa. Y Pedro dice, a mí no me vas a lavar los pies. Versículo 8 de Juan 13, no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, hasta allí leyéndolo estamos con la mente, no es que le está lavando los pies. Pero Jesús va a ir más allá en esta enseñanza. Le dijo Simón Pedro, Señor, si no tengo parte contigo, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús da una enseñanza que es muy importante en torno a nuestra relación. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, pues hablando de Judas. Ahora, claramente nosotros hemos sido posicionados como justos delante de Dios, una posición de la cual no caeremos. La salvación es por gracia, pero Dios tiene un propósito con nosotros, y dentro de la salvación está santificarnos. ¿Tú te imaginas a un Dios santo conviviendo con una cantidad de pecadores en el cielo? Sería el infierno. Dios te ha escogido y te ha dado la salvación, pero Él no termina allí el proceso. ¿Sabes qué le dice Pablo a los filipenses? En Filipenses capítulo 2, versículo 12, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿qué tipo de ocupación es esa? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es? La santificación, mis hermanos. La santificación. Así que el Señor Jesucristo da una buena ilustración en torno a la necesidad de ir al Padre y pedir perdón para ser limpiado por Él. Ahora, esto es lo grave frente a la posición que dice que no tiene influencia del pecado. Jesucristo le dice a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y eso es lo que sucede con aquellos que niegan la influencia del pecado en sus vidas. ¿Qué relación tienen con Dios Padre? Ninguna, está rota, está quebrantada por el pecado que ellos dicen no cometer, pero que cometen a diario. Crean una distancia en la relación con Dios Padre. Así que Juan puede decirles, aunque ustedes creen que tienen comunión con Dios, de verdad ustedes no tienen comunión con Dios. La importancia de la confesión. Podemos entender la importancia de la confesión a través de la palabra de David. Salmo 32, y vamos a leer del versículo 1 al 5. La importancia de la confesión. La importancia de la confesión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé,
Y cuando yo leo esto me imagino a todos aquellos que dicen que no tienen pecado y nunca han ido al Padre a pedirle perdón por sus pecados. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y Juan dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 a la iglesia: si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no hay arrepentimiento y petición de perdón, ¿cómo es la vida de aquel que cree tener una relación con Dios cuando no la tiene? Terrible, terrible. Se envejecieron mis huesos, día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de veranos terribles. Ahora, contextualizamos este punto en torno a la iglesia. Mis hermanos, hoy en día la palabra que menos se nombra en las iglesias es pecado. Hoy en día se nombran motivaciones: vamos para adelante, Dios nos va a ayudar con todo, tú eres un campeón. La iglesia cristiana se ha convertido más bien en un lugar motivacional, pero pecado por ningún lado se nombra. Es más, permeados por la cultura, hoy en día la palabra pecado está satanizada. No hables de pecado, habla más bien de error, de falla, de equivocación, pero no hables de pecado. Mis hermanos, si no se predica la necesidad de ir a pedir perdón al Padre en arrepentimiento, nos vamos a ver en tropiezo en torno a nuestro caminar en santidad. Porque la relación con nuestro Padre se puede ver quebrantada. La confesión es algo que Dios ha instituido para restaurar esa relación. De allí que veamos un momento cuando surge. Si tú no entiendes esto, entonces ¿para qué el papel de Jesucristo como abogado delante del Padre? Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, ¿para qué ese papel si los cristianos no vamos al Padre pidiendo perdón por nuestros pecados? Primera de Juan 2:1. ¿Qué dije yo? Mis hermanos, hoy el interés en las iglesias cristianas no es impulsar una vida en santidad. El interés es que las personas salgan contentas, felices. Aquí, en el caminar de esta congregación, ha tenido un caminar de niñez ahí creciendo y nos falta muchísimo. Pero hubo un momento en que decíamos: hay que venir al culto de los miércoles para llenar nuestro tanque y seguir en la semana. Eso es una niñada. Nosotros no venimos aquí a llenar un tanque para seguir en la semana. Nosotros venimos aquí a conocer de Dios y a humillarnos delante de Él. El cristianismo es un estilo de vida. Eso es una basura. El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Eso es una basura. El cristianismo es una religión. El cristianismo es la verdad única en torno a cómo relacionarnos con Dios. Mis hermanos, todo este tipo de mensajes y la ausencia de la doctrina del pecado ha llevado a que la iglesia se estanque y no crezca en santidad. ¿Qué daño nos hizo a nosotros los de estas latitudes lo que hizo la iglesia de Roma en torno a la confesión? Adjudicarle el poder que solo tiene Dios de perdonar pecados a un hombre. Cuando alguien escucha confesión, se imagina ir a un lugar de esos y sentarle, decirle a un cura, y el cura sacar una cantidad de cosas para que te absuelvo y tienes que hacer esto. Yo pienso que eso ha hecho daño aún dentro del pensamiento de los creyentes, con esa gran bendición que ir
tener esa libertad de ir al Padre y pedir perdón y ver restaurada esa relación filial. Mis hermanos, quiero concluir con esto. Todo lo que se ha expuesto aquí tendría el peligro de que alguien salga diciendo: en la iglesia enseñaron que debemos pecar para caminar en santidad. O sea, más o menos ese sería el pensamiento de alguien infantil. Es más, cuando el apóstol Pablo expone en los primeros 5 capítulos de Romanos la salvación por la sola gracia, la justificación por la fe, él tiene que decir en el capítulo 6, bueno, entonces pecaremos para que la gracia sobreabunde. O sea, el mismo peligro. Entonces, como me toca hacer lo mismo aquí, porque no vaya a ser un corazón aquí salga diciendo: entonces voy a pecar como un berraco para caminar en santidad. Gracias a Dios, el Señor, que conoce el corazón de cada uno de nosotros, nos dejó el versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Por si alguien ha malentendido el mensaje, el mismo apóstol Juan tiene que decir: hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Precisamente negar la influencia del pecado en la vida va a llevar a pecar, porque no te va a llevar a ti a mortificar el pecado que existe en ti. Y esa es la labor que tenemos todos nosotros en nuestra vida cristiana: mortificar el pecado, hacerlo morir, guerrear contra él, permitir que el Santo Espíritu de Dios llene nuestra vida y controle cada área de nuestra vida, pero sabiendo que nunca dejaremos de depender de la gracia y la misericordia de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con este pasaje, Romanos capítulo 6, versículo del 11 al 18. Romanos capítulo 6, versículo del 11 al 18. Aquí el apóstol Pablo va a hablar de la capacidad que tenemos de hacer morir el pecado en nuestra vida. Sí, de hacer morir, sí. ¿Se logra? No, pero tenemos la capacidad de menguarlo, de pisotearlo, de mortificarlo. Y él dice en Romanos 6, del 11 en adelante, escribiéndole a cristianos: así también vosotros, ¿qué? Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser esclavos de la justicia. Esclavos de la justicia. Mucha gente que toma esta posición de que el pecado podemos matarlo, dice, presenta a Romanos 6 como una prueba, pero yo veo totalmente lo contrario aquí. Pablo está diciéndoles: no reine, ni tampoco presentéis. Es decir, si el pecado no tuviera influencia en la vida, no les va a decir no reine, ni tampoco presentéis. Claramente está mostrando que nosotros ahora tenemos la capacidad de mortificar el pecado, pero que el pecado está presente en nuestra vida. El pecado está presente en nuestra vida. Mis hermanos, hemos sido elegidos por Dios y salvos por su bendita gracia, pero Dios tiene un propósito con nosotros: hacernos santos. Y Él tiene toda la providencia, todo el poder para, como dice Filipenses 1:6, llevarnos a ese término que Él se ha propuesto en nosotros. Vamos a orar, mis hermanos.